Yo entré el 1 de enero del 2017 con la sorpresa de que la Secretaría de Salud tenía varios problemas. El principal problema fue el abasto de medicamentos, porque había un pasivo de más de 500 millones de pesos con un proveedor que hizo que hubiera cero abasto de medicamentos. Este es inédito en la República Mexicana, es el único estado que ha iniciado con cero abasto de medicamentos, porque la empresa era la proveedora de los medicamentos, era la dispensadora de los medicamentos y era la encargada de la administración de la misma. Así es que uno de los principales retos que tuvimos es mejorar en el abasto de medicamentos, lo cual lo hicimos con recursos aportados por el Estado principalmente y en parte a recursos de una compra consolidada que el señor gobernador Quirino Ordaz Coppel, aún no en funciones sino como gobernador electo, había sugerido al colega que me antecedió en el puesto, el doctor Echeverría. Con esa compra consolidada y con la aportación extraordinaria que el gobierno nos dio, pudimos para el mes de abril tener el abasto de medicamentos mínimo básico para operar los servicios de salud, que es alrededor del 70%. De tal manera que una de las principales satisfacciones es haber corregido parcialmente el abasto de medicamentos, porque debo de reconocer, y el gobernador así lo ha reconocido, que el abasto de medicamentos no es el ideal. Estamos trabajando en eso, hemos tenido más recursos extraordinarios por parte del señor gobernador y por otro lado tuvimos la oportunidad ya nosotros de hacer en octubre la compra consolidada de medicamentos y entre medicamentos e insumos tenemos una inversión de 170 millones de pesos para resolver el abasto. Y como ya empieza a llegar la compra consolidada, más los recursos que el señor gobernador nos dio por 32 millones de pesos muy recientemente, la semana próxima pasada, estamos muy cerca de tener un abasto de medicamentos a niveles óptimos, que es alrededor de un mínimo de 80%. La otra situación que caló muy hondo en la opinión pública fue la situación laboral. Encontramos que en la administración anterior habíanse contratado 1,400 trabajadores que no habían podido ser basificados. Se contrataron más de casi 3,000 trabajadores. De esos, en la gestión del presidente Peña Nieto, del 2010 al 2016, se lograron basificar 890, pero quedaron 1,400 trabajadores fuera de basificación, es decir, sin las prestaciones de ley que la Federación les da y con sueldos que nosotros le llamamos precarios, que es cuando mucho 7 u 8 mil pesos de sueldo para un especialista, a todas luces insuficiente, sin prestaciones de ley y sin estar haciendo antigüedad. Ese es un problema que ha sido muy mencionado en la prensa y esos trabajadores apenas hemos logrado basificar a 6 con bases de trabajadores, a 8 quiero decir, bases de trabajadores que han muerto, que se han jubilado, que se han pensionado o que se han cambiado de domicilio y han dejado su base libre. Pero la Federación desde 1996 no ha generado una sola base más y sigue siendo un problema social porque esos trabajadores en forma justa, en forma correcta, se han estado manifestando para lograr obtener la basificación que requieren. Entonces, puedo decirle que los grandes retos han sido abasto de medicamentos y el problema laboral. El otro problema que encontramos es que en los años anteriores el gobierno no aportó la aportación solidaria estatal, que es del 30% de lo que el Seguro Popular aporta. Ese recurso se aporta para equipamiento y mantenimiento de hospitales y centros de salud. Y si en Sinaloa hablamos de casi 300 centros de salud, más los UNEMES, más los centros CAPA, más los hospitales, de casi 500 lugares para laborar y para tener atención en salud,
pues encontramos que había un déficit muy grande de dinero para poder darle mantenimiento y equipamiento a esos hospitales. Los pasivos que la Secretaría de Salud nos heredó van alrededor de los 2,000 millones de pesos. El gobernador, por primera vez, desde el inicio de su gestión, nos está dando alrededor de 160 millones de pesos, nada más para mantenimiento y equipamiento de hospitales. Hemos logrado rehabilitar alrededor de una docena de hospitales, gracias César, y hemos logrado rehabilitar alrededor de una treintena de centros de salud. Pero como se dará cuenta y lo dimensiono, es mucho todavía lo que es necesario aportar para que los centros de salud, los hospitales integrales, los hospitales generales y los hospitales de especialidad se encuentren a un nivel adecuado de equipamiento y mantenimiento. Sin embargo, hemos estado obteniendo recursos de hasta 650 millones de pesos en el año 2016 de parte del gobernador para paliar un poquito los pasivos que nos fueron heredados. Nos quedan todavía algunas asignaturas pendientes, pero le puedo decir que en 15 meses de nuestra gestión, los servicios de salud de Sinaloa son prácticamente otros. Se está invirtiendo en mantenimiento, se está invirtiendo en equipamiento, se está destrabando lo del abasto de medicamentos y se están haciendo una corrección en la nómina. Hemos estado de baja casi 400 trabajadores que no eran necesarios. Todos los que son necesarios los hemos mantenido y eso nos ha permitido adelgazar la nómina. Mire, se detectaron, no quiero decir que eran aviadores, eran trabajadores, algunos aviadores, unos pocos, alrededor de 80, 90 fue la cifra final, y los demás trabajadores cuya productividad no era justificación para tener un contrato laboral, es decir, había trabajadores que hacían muy poco, sobre todo de tipo administrativo, porque el administrativo aporta mucho a salud, pero no lo que aporta una enfermera, un trabajador social, una psicóloga, un nutriólogo, un dentista, que ven directamente al paciente. Y muchos otros se redistribuyeron, aquellos que tenían una productividad escasa fueron movidos en muchos casos a lugares donde hay una productividad, donde se requería un médico porque había una productividad más alta. Y se les dio la oportunidad a todos ellos, los trabajadores de tipo enfermera y médicos, de irse a un centro de salud remoto, que hay algunos centros de salud que no tienen médico por las distancias. El trabajador gana muy poco, no quiere irse a vivir ahí, son caseríos de 100 casas, de 50 casas, de unos cuantos cientos de habitantes ahí, y no quieren irse, y en algunos casos los que aceptaron, pues se les mantuvo su contrato.